La próxima charla está a cargo de Milagros Raffagelli. Alguien tiene muy alto el volumen y está reingresando, produciendo eco. Y al perrito, no sé, convérsenlo. Bien, Milagros es profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. En la misma facultad realizó sus estudios de posgrado, de maestría y doctorado. Se desempeña como docente en la Cátedra de Psicología de la Educación y en la Evaluación. Actualmente con licencia, es docente del posgrado en dicha facultad. Es investigadora en temas vinculados con la enseñanza, los aprendizajes y la evaluación en la universidad. Es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Desarrolla actividades de extensión universitaria y colabora en la Secretaría de Extensión de la UNL en espacios de capacitación y en procesos de evaluación de políticas de extensión. Ha coordinado numerosos procesos de formación que tienen a la evaluación como eje central. Forman parte del equipo de Cátedra de Psicología de la Educación la especialista Candela San Román y la licenciada Tamara Suiva. Acompañan a la profesora Raffagelli en esta presentación las licenciadas Raquel Lotringer y Bernarda Rosa. Ambas son especialistas en lectura y escritura académica y han sido docentes con una reconocida trayectoria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Adelante, Milagros. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Y gracias, y en primer lugar, felicitar a los organizadores de esta 23ª Jornada Internacional de Educación, porque, bueno, como dijo el señor decano de la facultad y el rector de nuestra universidad, sabemos el esfuerzo que acarrea la gestión de encuentros de esta naturaleza y más aún en este contexto tan particular. Y además felicitarlos también por haber podido sostener en el tiempo este espacio de encuentro y de intercambio que año a año aborda temas de gran interés para el sistema educativo de la provincia y de la región. Así que en ese sentido los felicitamos y nos sumamos también a las palabras de las autoridades de la facultad y de la universidad. Y en segundo lugar, agradecerles también la invitación que nos hicieron a participar de estas jornadas y a poder compartir con ustedes algunas experiencias que estamos realizando juntas, este equipo que Darío mencionaba. Así que también gracias por permitirnos participar en conjunto. La verdad que han sido también muy enriquecedoras las exposiciones anteriores, la de Ruth, que entiendo vamos a tener varios puntos en común, y la de Juan Ignacio, con estas sugerencias tan pertinentes y que tanta falta nos hacen. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones por las jornadas. Nosotros vamos a compartir con ustedes parte de una experiencia de trabajo que estamos desarrollando este año en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una experiencia que estamos desarrollando con estudiantes ingresantes a la carrera de Ciencias de la Educación. La experiencia en su conjunto es para nosotros un desafío educativo y un desafío educativo en este escenario tal como nos convocan estas jornadas a pensarlo así, ¿no? Como el desafío educativo en este nuevo escenario. La experiencia que vamos a compartir implica el desarrollo de una propuesta que se apoya en una estrategia didáctica de parejas pedagógicas y que el contenido de esta experiencia tiene a la lectura y a la escritura académica y mediada por las tecnologías como objeto de trabajo. La experiencia se realiza en la Cátedra de Psicología de la Educación
como les decía, es una cátedra que se ubica en el primer año de la carrera. Es una cátedra de extensión anual, entonces es una de las primeras materias que los estudiantes cursan. La experiencia que vamos a contar, o parte de la experiencia que vamos a compartir con ustedes, hace foco en las características que adopta la evaluación durante el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura académica en estudiantes de primer año y en este contexto tan particular marcado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, entonces, por lo tanto, por la no presencia de los estudiantes en las aulas tradicionales. Organizamos la presentación en 4 partes. En primer lugar, vamos a ofrecer información del contexto y del escenario en el que desarrollamos esta experiencia, que para nosotros es un desafío y es a la vez una práctica innovadora. Consideramos que compartir con ustedes alguna información va a colaborar a la comprensión de la experiencia que queremos compartir. En segundo lugar, vamos a presentar los principios teóricos y metodológicos que dan sustento a nuestra experiencia. Los vamos a presentar y a desarrollar alguno de ellos por cuestiones de tiempo, no nos vamos a extender en todos. En tercer lugar, vamos a exponer la dinámica que adopta la evaluación en esta experiencia, y en especial nos vamos a detener en una característica de la evaluación, que es la retroalimentación. La retroalimentación como un componente que hace posible la regulación y el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje y de comprensión. Y también en este tercer momento vamos a compartir algunas reflexiones que son preguntas que nos hacemos en el equipo de trabajo por tratarse de una experiencia que está en desarrollo. Bueno, hay muchas cosas abiertas y que seguimos pensándolas. Y finalmente, en cuarto lugar, nos proponemos generar un intercambio con ustedes, que imaginamos también tienen un montón de experiencias para compartir y para relatar entre pares. Entonces decía, en primer lugar, algunos datos del contexto. Esta experiencia, les decíamos, se desarrolla con estudiantes de primer año a la carrera de Ciencias de la Educación de la UNER. Y se desarrolla en la Cátedra de Psicología de la Educación, que es una materia de extensión anual. Les decía, es una de las primeras materias que los estudiantes cursan. Si bien las semanas anteriores al inicio del cursado de la materia tuvieron la experiencia del curso de ambientación, que llegaron a cursarlo de manera presencial, la cátedra ya desde su inicio desarrolló este año los procesos de formación mediante esta modalidad virtual. La experiencia hace referencia al trabajo en parejas pedagógicas. Se trata del trabajo que en conjunto hacemos especialistas de diferentes campos disciplinares, pero que nos une un mismo propósito, y es el propósito de conformar una comunidad de enseñanza interdisciplinaria. La experiencia se lleva adelante mediante el trabajo colaborativo entre docentes de la Cátedra de Psicología de la Educación y con docentes del campo de la lingüística y con experiencia en formación, en enseñanza de las prácticas de lectura y escrituras mediadas por las tecnologías. En esta experiencia, la evaluación adopta para nosotros un papel central y fundamentalmente, como les decía, este componente de la retroalimentación que tiene la evaluación tal como nosotros la entendemos. Tal vez como otro dato de contexto,
queremos contarles que las profesoras de Psicología de la Educación hemos realizado en años anteriores investigaciones que adoptan como objeto de estudio las condiciones iniciales, sociocognitivas y emocionales con las que los jóvenes ingresan a la universidad. Nuestras hipótesis de trabajos han sido la existencia de un profundo desencuentro entre las exigencias de los profesores en los primeros años de la universidad y las condiciones iniciales de los estudiantes de responder a esas exigencias. En verdad, en las investigaciones que realizamos, a las hipótesis de alguna manera la hemos podido confirmar. De todas maneras, no nos hemos quedado quietas y seguimos indagando y tratando de explicar a qué obedece este desencuentro. En entrevistas que hacemos con los alumnos ingresantes, muchos de ellos manifiestan que uno de los motivos del desencuentro es la característica que adopta en la universidad las exigencias de lectura académica y la producción de trabajos escritos, que deben seguir también las reglas de la producción académica y científica. Esta descripción que hacen los estudiantes, que les decía, de alguna manera confirman nuestras hipótesis, fue lo que nos llevó a aceptar la invitación de Bernarda y de Raquel de trabajar en forma conjunta en un proyecto colaborativo y de parejas pedagógicas que tuvieran como propósito atender este problema que manifiestan los estudiantes. En relación con algunos principios teóricos y metodológicos que orientan nuestro trabajo, nos interesa compartir con ustedes algunas cuestiones. En primer lugar, el contexto de pandemia en el que nos vimos obligados a desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como se dijo en la primera conferencia y como ustedes participaban también, nos obligó como equipo de cátedra a reinventarnos y creo que al día de hoy cada clase volvemos a reinventarnos y a repensarla. Por ahí hay algunas características particulares del grupo. Creo que todas compartimos que este año, a diferencia de otros años, en general nos encuentra a docentes y a estudiantes en mejores condiciones en cuanto al acceso a Internet, calidad de conexión o disponibilidad de recursos. No obstante, en el grupo de alumnos hay situaciones de profunda desigualdad también, con lo cual para nosotros la distribución que se ha hecho de la universidad desde recursos tecnológicos sin duda favoreció la permanencia por lo menos de algunos estudiantes en la propuesta de psicología de la educación. Pero esta es una característica sin duda singular de este nuevo escenario. En cuanto a la concepción de aprendizaje y de enseñanza que sostenemos en el equipo de cátedra, debemos decir que nos identificamos con una concepción socioconstructivista del conocimiento. Para esta concepción, el aprendizaje involucra la construcción activa de los sujetos y sobre todo la construcción mediante la interacción, tanto de los sujetos, de los estudiantes, con el mundo que los rodea y con los problemas de ese mundo que los rodea, como la interacción de los estudiantes entre sí, entre ellos como pares, y de los estudiantes con nosotros los docentes. La concepción socioconstructivista es una perspectiva teórica que intenta de alguna manera romper con la concepción de aprendizaje como acumulación de información, de contenido, de conocimientos. Es un enfoque amplio del aprendizaje que en términos generales considera que el sujeto no es un mero producto del ambiente,
pero tampoco el resultado de sus disposiciones internas, sino el resultado de esta interacción social y entre pares a las que yo hacía mención recién. Otra característica de la concepción socioconstructivista del aprendizaje que nos interesa y por eso adherimos a ella, es que propone una manera de comprender, o mejor dicho, que propone tanto una manera de comprender la construcción de conocimientos como la oferta de información, de pistas para poder descubrir y entender qué implica aprender. Sus explicaciones presentan importantes diferencias a las posiciones de otros enfoques y sus posiciones muestran un aprendizaje, como decía recién, activo, comprometido, que perdura en el tiempo. La contribución fundamental para el aprendizaje, creemos que es la idea de que aquello que se aprende tiene que ser una actividad significativa para las personas que aprenden. Y que dicha significatividad está determinada principalmente por la posibilidad que tienen las personas que aprenden de vincular los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya poseen. Esta manera de entender el aprendizaje conlleva para nosotros también una manera particular de entender la enseñanza y una manera particular de entender la evaluación. En efecto, se han desarrollado muchas investigaciones desde el campo de la enseñanza que han tratado de ver de qué manera se pueden tomar los principios socioconstructivistas relacionados con la construcción del conocimiento para proponer diseños de estrategias de enseñanza que sean también afín a esta posición. De hecho, el enfoque de la enseñanza para la comprensión, de alguna manera, adhiere también a los principios socioconstructivos. En el contexto de la enseñanza para la comprensión se define como la capacidad de las personas para pensar, y sobre todo para actuar flexiblemente con lo que saben. Actuar flexiblemente con lo que saben, como decía hoy Ruth al inicio de las jornadas, es actuar para resolver problemas, para aplicar lo que saben a contextos distintos a los que fueron aprendidos. En fin, la enseñanza para la comprensión también se orienta hacia la búsqueda de aprendizajes profundos y plenos de sentidos para los estudiantes. La evaluación formativa, idea de la evaluación a la que también adherimos, de alguna manera es afín a esta manera de entender el aprendizaje y la enseñanza. Compartimos entonces en nuestra experiencia los principios de la evaluación formativa. En tal sentido, concebimos la evaluación formativa como un proceso a través del cual se recaba información con el fin de orientar, enriquecer, modificar los aprendizajes de los estudiantes y modificarlos en función de sus posibilidades, pero también en función de las expectativas de logro que los docentes nos trazamos cuando enseñamos. En la evaluación formativa, la información que se recaba incluye ideas previas, representaciones previas, modos de pensar, modos de resolver problemas e incluso errores y dificultades para la comprensión de temas o de procedimientos. Las representaciones, las ideas previas, los errores que los alumnos traen al aula es información valiosísima para nosotros los docentes. En efecto, es a partir de toda esa información que diseñamos las estrategias de enseñanza con el propósito de justamente operar en los obstáculos para lograr que los estudiantes generen procesos de verdadera comprensión o de comprensión profunda.
La evaluación formativa, tal como la pensamos nosotros, aspira a formar parte integral de la enseñanza y de los aprendizajes, ¿no? Por lo cual, no es una evaluación que aparece al final del proceso de formación, sino que es una evaluación que se integra o que está incrustada en las propuestas de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación formativa implica para nosotros la adopción de distintos métodos de evaluación que van desde la observación, la formulación de preguntas críticas que inviten a la reflexión, las preguntas de los por qué, como decía hoy Ruth. Implica también trabajar con las dinámicas del portafolio, de las pruebas de desempeño, de rúbricas, de la enseñanza recíproca, el análisis de caso, la elaboración de proyectos, entre muchos otros. La evaluación formativa apela a la retroalimentación sostenida en el tiempo. Para nosotros la retroalimentación es un componente central de la evaluación y tiene sentido cuando se sostiene en el tiempo, cuando se sostiene en todas las actividades que realizamos. La evaluación formativa focaliza en la retroalimentación y focaliza en la devolución que los docentes hacemos sobre los trabajos de los estudiantes, y esa retroalimentación tiene fundamentalmente el propósito de orientar a los estudiantes para que sigan aprendiendo. Obviamente, la evaluación formativa requiere que docentes y estudiantes seamos capaces de revisar nuestros propios trabajos, ¿no? de asumir una actitud crítica y reflexiva sobre nuestros errores para poder corregirlos. A nuestro criterio, la evaluación formativa se integra con la evaluación que califica los desempeños, o como dicen algunos autores, con la evaluación sumativa. Me quisiera centrar en la dinámica de retroalimentación por el valor que le damos a la retroalimentación en nuestra experiencia. La retroalimentación es para nosotros un componente fundamental y la regulación orienta tanto los aprendizajes de los estudiantes como los dispositivos de enseñanza que los docentes desplegamos para promover el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la retroalimentación hace referencia a los estudiantes, hace referencia a los docentes y hace referencia al trabajo colaborativo, porque la retroalimentación muchas veces ocurre entre pares, es decir, son los mismos compañeros que se ofrecen información entre ellos para ayudar a otro a generar este proceso de cambio que implica el aprendizaje. Entonces, la retroalimentación es la información que se ofrece a los estudiantes o que los estudiantes se ofrecen entre ellos para reconocer cuáles son sus errores y para poder mejorar la comprensión. Quiero decirles, en todo caso, algunas cuestiones que las podemos después retomar en el momento del intercambio, que para algunas de las actividades que nosotros ponemos, la retroalimentación va acompañada de la calificación, porque saben ustedes que hay una discusión muy grande en el campo de la evaluación en relación con esta pregunta de si hay que poner nota o no, si hay que calificar o no a los estudiantes. Nosotros nos valemos de algunas investigaciones que advierten del factor motivacional de la calificación. De hecho, hay algunos estudios que muestran que en algunas ocasiones los estudiantes se sienten más motivados a aprender cuando saben que su proceso de aprendizaje o la producción que presentan o el trabajo que presentan va a tener una valoración o una calificación por parte de los docentes. Entonces, en algunas de las actividades que realizamos en esta experiencia, hemos decidido poner nota,
¿no? Calificarla y en todo caso negociar y compartir esa calificación con los estudiantes, pero no dejamos de calificar. Si les parece, les voy a dejar la palabra a Bernarda o a Raquel para que ellas puedan contar en particular cómo, qué cosas miramos de los estudiantes en las distintas actividades que ellos realizan. Bien, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, sí. Podemos seguir entonces con la presentación, Cande o Tamara, no sé, nuestras compañeras de trabajo. Mi nombre es Bernarda Rosa, y bueno, mi coequiper de la parte de lectura y escritura es Raquel Lotringer, una querida colega con la que trabajamos ya desde hace años juntas. Y entonces voy directamente al punto. La pareja pedagógica, como ustedes pueden ver, lo que está buscando es un trabajo interdisciplinario entre docentes de distintas formaciones, y esto toma un poco esto que dijo hoy Milagros acerca de este desencuentro profundo, o sea que las investigaciones largan como resultado un desencuentro profundo entre las exigencias institucionales y lo que pueden producir en términos de lectura y escritura los estudiantes. Y bueno, una de las posibles respuestas que se da desde la lengua o desde el discurso, tiene que ver justamente con el problema del ingreso a una nueva comunidad discursiva como la académica. Esto es decir, que todos los saberes propios de la comunidad lingüística y la formación que los estudiantes han tenido en la escuela secundaria son elementos necesarios. O sea, hay una estructuración de saberes conceptuales y disciplinares y de habilidades que son necesarios para el ingreso a la universidad, pero que no son suficientes para la permanencia y el buen desempeño en la universidad. Eso es por un lado. Por el otro lado, nuestra presencia tiene que ver también con un proyecto que nosotros de innovación pedagógica que habíamos presentado en su momento, pero bueno, que por razones de pandemia no hemos podido ejecutar, pero como experiencia nosotros cuando digo nosotros todos, también la gente de psicología, decidimos seguir adelante porque estamos entendiendo que no alcanza con talleres, digamos, complementarios de lectura y escritura, como estrategia de corrección de las dificultades de las cuales se habla desde hace años y que persisten en materia de lectura y escritura con ingresantes. Entonces nosotros adherimos a lo que se llama el enfoque leer y escribir a través del currículum. Por eso estamos como metidas o tratando de articularnos, tarea que no es fácil, pero que es posible gracias a la buena predisposición de los que son los responsables de la cátedra de psicología, ¿sí? Entonces vamos y venimos en este trabajo colaborativo de la pareja pedagógica que también nosotros planteábamos en el proyecto, intenta mostrar otro modelo de transmisión de conocimientos. Con Raquel nosotros hemos tenido experiencia con estudiantes avanzados y hemos visto una tendencia a lo que sería un trabajo solista y muchas dificultades para realizar trabajos colaborativos. Los motivos pueden ser múltiples, pero uno de ellos también nosotros creemos que tiene que ver con ciertos modelos pedagógicos donde los estudiantes de los docentes, de las cátedras, trabajan los docentes de esa cátedra y nada más que los docentes de esa cátedra. Entonces, y acá los estudiantes se están encontrando con interacciones con docentes de dos especialidades en el marco de una cátedra, ¿sí? Bueno,
esto un poco para justificar nuestra presencia. Con respecto a nuestras concepciones de lectura y escritura académica, nosotras adherimos, digamos, al enfoque de alfabetización académica enunciado por Carlino, enunciado por los representantes del movimiento Escribir a través del currículum, y entendemos por alfabetización académica no recetas, no tiene nada que ver con las recetas, sino tiene que ver con qué vemos dentro de un campo disciplinar. Entonces, la alfabetización académica, por un lado, tiene una dimensión donde las propuestas de enseñanza y de aprendizaje buscan lograr que los estudiantes puedan leer y escribir como hacen los expertos, eso es por un lado, y por el otro lado, dado que la discursividad de disciplinar es un componente fundamental del propio proceso de construcción de conocimientos dentro de esa disciplina, entendemos que la alfabetización académica funcionaría como una herramienta de construcción de conocimientos. Disciplinar a través del discurso, o sea, el discurso como mediación para la adquisición de conocimientos. La adquisición y la comunicación de conocimientos en ese doble eje. Desde el punto de vista entonces teórico, en nuestro enfoque, que es socioconstructivista y cognitivo, adhiere a lo que es el interaccionismo sociodiscursivo, que la gente del palo de las lenguas tiene que ver con todo lo que, digamos, adherimos a los enfoques bakhtinianos del uso de la lengua, y eso entonces impacta en dos ejes. Por un lado, entendemos desde el punto de vista didáctico que nuestras propuestas de intervención fundamentalmente se enmarcan en lo que son prácticas discursivas. O sea, entendemos que las actividades de lectura y escritura son actividades sociodiscursivas, actividades sociodiscursivas situadas, o sea, contexto dependientes. Después, si quieren hacer más preguntas, ¿qué quiero decir con esto? Pregunten. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ya dentro de lo que es el discurso propiamente dicho, elegimos acá la expresión niveles textuales. Broncar, que es el representante del interaccionismo sociodiscursivo, que de origen francófono, habla del hojaldrado textual, ¿sí? Entonces, este hojaldrado textual para nosotros tiene dos grandes dimensiones. Uno que es un nivel estructural de los textos, por ejemplo, miramos, por ejemplo, el informe de lectura, y por el otro lado, donde se abordan elementos del discurso que son menores, pero no por ser menores en su envergadura dentro del texto, son menos fundamentales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y nos gustaría acá un poco ver, entonces, cómo intervenimos nosotros, siempre teniendo como marco de referencia este fondo que dio Milagros entre la evaluación formativa y el lugar de la retroalimentación. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros desde lectura y escritura? Nosotros, en un momento, pensamos un proyecto para otro escenario que no es este, pero tratamos de respetar algunas cuestiones de las que habíamos proyectado, como es la periodicidad de las intervenciones. O sea, tratamos de intervenir cada 15 días, no más de 40 minutos. Al principio no lo lográbamos, pero ahora está más aceitada ese mecanismo. Nosotras tenemos todos nuestros materiales en el aula de Psicología de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación tiene una plataforma, una versión de Moodle y una plataforma muy dinámica que se denomina Edu Virtual. Y allí entonces nosotros, el aula entonces funciona como un entorno de trabajo y de aprendizaje, donde la tecnología es el medio, y hoy en día, en todo el sentido de la palabra, para trabajar y para aprender. Entonces acá el aula funciona, el aula de psicología, como todas las aulas, pero acá esta aula va a organizar las distintas dimensiones de la cátedra, donde nosotras, o donde lectura y escritura, también constituye una dimensión de esa cátedra, o al menos
intenta construirse como tal. Cuando las profesoras dan clase, que son los días viernes, hacemos nuestras intervenciones a través del Big Blue Button, BBB, que es un sistema de videoconferencias que ya viene incrustado en la plataforma y que anda muy bien. Nosotras, desde Lectura y Escritura, un poco para distinguirnos de la cátedra de Psicología, decidimos almacenar nuestros materiales en un Genially, y entonces allí tenemos tanto la síntesis de nuestras intervenciones, que son un PowerPoint, apuntes que tratan de no ser extenso, pero que complementan lo que nosotros planteamos, y también las devoluciones que hacemos. Quiero mencionar también que el Big Blue Button, como acá está sucediendo, permite grabar las clases, tanto las clases como las devoluciones. Entonces se convierte en un reservorio donde el estudiante puede recuperar en caso de no haber asistido, lo cual no es un aspecto menor, por eso lo estoy mencionando. Respecto a la retroalimentación, bueno, nosotras no calificamos. Nuestra función no es calificar. La calificación es función en todo caso, de quienes son los responsables de la cátedra. Nosotros lo que hacemos es tratar de acompañar, de orientar, si se quieren, en los procesos de lectura y de escritura. Entonces, cuando nosotros retroalimentamos, es decir, cuando nosotros tratamos de devolver a los estudiantes, de hacer ver lo que creemos que es relevante, e insisto, previamente habiendo un poco discutido o charlado con las colegas, porque no vemos las mismas cosas, ¿sí? Vemos cosas complementarias, tenemos distintos puntos de vista, porque es un objeto mirado desde distintos lugares, pero para ser organizadas en nuestras intervenciones, necesitamos llegar a algunos acuerdos. Entonces, nosotras desde Lectura y Escritura hacemos devoluciones, si son trabajos que piden las profesoras, hacemos en las producciones escritas, hacemos devoluciones privadas, individuales, individual puede ser individual para una persona o por grupo, y después hacemos una devolución pública, general, y para la corrección tratamos de utilizar un código de corrección conocido por los estudiantes, que usa colores o marcas a nivel de la escritura, para que nosotros no tengamos que estarle diciendo al estudiante, por ejemplo, cometiste una disgrafía, o acá el verbo no corresponde, o falta, o no es coherente, falta un conector. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de señalamientos con el código de corrección, justamente para que los estudiantes utilicen los apuntes y vean y se vean obligados a leer en los apuntes aquellos componentes de los que nosotros le estamos señalando. Si quieren, por supuesto, o sea, todo esto es si ellos quieren hacer sus revisiones, ¿sí? Y también utilizamos los comentarios sobre cuestiones puntuales. A veces se trata de comentarios que tratan de propiciar la reflexión. Tratamos de hablar de los problemas que se detectan. En la diapositiva siguiente hay como una... en esta diapositiva, acá, por ejemplo, hoy yo hablaba un poco de los niveles. Acá el nivel que está señalado, digamos en la primera mitad superior, tiene que ver con problemas, digamos, de bajo nivel, ¿sí? Estamos hablando de problemas de superficie. Sin embargo, cuestiones como registro y distribución de la información y cohesión no son problemas de superficie, son problemas de mecanismo de textualización y de cómo el estudiante va administrando la información y la va mostrando y reestructurando en el texto. Un problema recurrente, que esto es nada más que
para ilustrar lo que estoy tratando de decir, es que un problema habitual, por ejemplo, es la referencia. Esta es una actividad, el ejemplo que se trajo acá es de un glosario. Entonces, justamente esto fue un trabajo de la semana pasada. Entonces, uno de los problemas que tenían los estudiantes, hay otros, por ejemplo, la polifonía es un problema también, pero miramos este que es más reciente, es la referencia, ¿no? Entonces, cómo el estudiante o cada grupo de estudiantes no construye la referencia o la construye implícitamente. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista teórico y según lo que dicen los autores, esto es un problema muy habitual. Porque como los estudiantes terminan escribiendo para docentes e inconscientemente presumen que el docente ya conoce el texto, entonces da por sabido un montón de cuestiones que son observadas por los docentes a la hora de la devolución. Entonces, estas y otras cuestiones son las que nosotras trabajamos con los estudiantes. Creo que pasaríamos a las reflexiones finales, Milagros. ¿Seguís vos, Milagro? No te escuchamos. Habilita el micrófono. Lo que plantea, bueno, Bernarda y Raquel, que incluso es una de las intervenciones del chat, que tiene que ver con la conformación de un trabajo que trabaje de manera colaborativa, porque nosotros trabajábamos ya en Psicología de la Educación con la idea de que se aprende a escribir y a pensar la psicología con este ejercicio de la producción de trabajos. Entonces, como decía Bernarda, a veces informes de lectura, autobiografías u otras actividades, como fue, por ejemplo, la elaboración de un glosario con términos científicos del campo de la psicología, son algunas de las actividades que nos permiten articular el aprendizaje de los contenidos del campo disciplinar junto con el aprendizaje de la lectura y de la escritura de ese campo disciplinar. Y bueno, debo decir que realmente es impresionante el trabajo de Bernarda y de Raquel, porque de hecho se tuvieron que poner a leer y a estudiar los textos de psicología que nosotros distribuimos a los estudiantes. Si bien hay algunos momentos donde como grupo de parejas, ¿no es cierto?, de docentes, construimos acuerdo, es verdad que no podríamos haber hecho esta experiencia si las colegas no hubieran asumido con tanta responsabilidad el estudio del contenido del campo en el que ellas nos iban a ayudar a pensar la lectura y la escritura académica. Algunas reflexiones. En primer lugar, no sé si dije inicialmente, pero este tipo de trabajo necesita de un compromiso muy activo por parte de los estudiantes. El compromiso tanto en la producción de los trabajos que solicitamos, y esa producción además respetarla en la forma y en el tiempo, porque si no recibimos los trabajos a tiempo no se puede hacer la retroalimentación en conjunto, y fundamentalmente el compromiso de estar presente en los momentos de la devolución, ¿no es cierto?, para poder dialogar con los estudiantes. Para nosotros, esta dinámica dialógica que adquieren los encuentros es fundamental, porque solo en esta dinámica dialógica los estudiantes entienden que las orientaciones son con el propósito de ayudarlos a reflexionar y a poder volver a pensar su proceso de aprendizaje. Sí, también somos conscientes de que hemos perdido alumnos en el camino, o sea que hemos sufrido la deserción de varios estudiantes.
no podemos decir que esta deserción obedezca solo a la dinámica de trabajo y de producción y de evaluación que tiene la cátedra, pero es posible que en parte sea un factor de deserción, desde luego sumado a algunos otros en virtud del contexto que estamos viviendo. Así que para nosotros, por ahí una pregunta que seguimos formulándonos es ese desencuentro que es tan marcado en los ingresantes y que muchas veces, por más que generemos con las mejores intenciones propuestas educativas que traten de ubicarse en un punto de encuentro, evidentemente hay algo en las características de los ingresantes, que es un punto todavía para seguir investigando y analizando, que produce que el desencuentro siga presente. Y insisto, esto de alguna manera lo vemos en relación con la deserción que hemos tenido este año. Quisiera agregar a las reflexiones de Milagro. Voy a detenerme directamente en una cuestión. Nosotras estábamos revisando con Raquel nuestro proyecto y había un par de afirmaciones que tienen que ver con el eje del proyecto. Cuando nosotros lo habíamos pensado. Por un lado, tenía que ver justamente cómo abordar esta problemática de la lectura y escritura disciplinar, eso por un lado. Y por el otro lado, cómo pensábamos las TIC. Recuerden que nosotros habíamos hecho una primera redacción del proyecto en el año 2019 y después vino febrero de 2020 y arrancamos. En ese momento, nosotras afirmábamos en ese proyecto que el problema era la lectura y la escritura, es decir, lo que ponía en riesgo la permanencia del estudiante, el desenvolvimiento que iba a tener el ingresante y esta sensación que pudiera tener del no entiendo nada, no sé nada, etcétera, dependía exclusivamente justamente de este problema del ingreso a una nueva comunidad discursiva. Eso por un lado. Y en ese proyecto afirmábamos que si bien que las tecnologías, con respecto a las tecnologías, nosotras entendíamos que si bien los estudiantes tal vez no tenían un conocimiento del uso académico de las tecnologías, estas mismas tecnologías no iban a producir desgranamiento ni lentificación, al contrario, iban a estar al servicio de la construcción social del conocimiento. ¿Sí? Bien. Pero vino la pandemia. Y la pandemia pone en crisis esta última afirmación. Como dijo Milagro, son muchos los motivos por los cuales pudo haberse producido el desgranamiento histórico, pero tal vez en algún momento se pudo haber pensado que los estudiantes abandonaban por problemas económicos, por problemas de transporte, por problemas familiares, porque trabajaban, porque no tenían tiempo. Pero la pandemia nos pone también ahora, nos enfrenta a que las tecnologías no evitan el desgranamiento. Y entonces allí tenemos, o sea, nosotras creo que como equipo tenemos un gran signo de interrogación con respecto al rol de las tecnologías. Claramente, esa afirmación que nosotras con Raquel hicimos acerca de que no iba a producir ni lentificación ni desgranamiento, esa había sido una afirmación que si bien se fundó en lo que nosotros conocíamos hasta ese momento, que era la presencialidad, donde las tecnologías venían a ser un complemento de esa presencialidad. El hecho que ante una virtualidad pura y súbita e impuesta como esta, esa afirmación no tiene validez. Entonces, eso es un signo de pregunta que queda ahí y lo dejo flotando. Y el otro tema es esa afirmación según la cual las tecnologías iban a contribuir a mejorar la construcción social de conocimiento.
Tampoco es del todo cierto, porque hemos observado que los estudiantes, al igual, o sea, estos estudiantes ingresantes, al igual que estudiantes avanzados, tienen dificultades para trabajar colaborativamente. Ahora bien, no se trata solamente de hacer mención a eso, yo me quiero detener en una experiencia concreta. Nosotros habíamos hecho tareas, había habido una actividad, un trabajo práctico, donde los estudiantes trabajaban en grupo, ¿no? Entonces, tenían que hacer una escritura colaborativa. Bueno, muy bien, cuando nosotros fuimos a mirar las producciones, nos encontramos que básicamente el estilo de la escritura se veía como que cada uno había escrito una parte y lo habían juntado y lo habían presentado más o menos. Entonces hicimos una encuesta al finalizar el primer cuatrimestre sobre este punto y entonces preguntábamos si todos, o sea, si habían trabajado colaborativamente. Todos contestaron que sí, el 100% dijo sí, trabajamos colaborativamente. Entonces le preguntamos con qué función y le pusimos 2 o 3 funciones, entre ellas la de contenidista. Estaba contenidista, editor y quien había mandado el trabajo a través del foro. Todos pusieron contenidista. Entonces allí tal vez haya sido una falla nuestra, de Raquel y mío, de no haber desgajado mejor esto de cuáles son los roles que se cumplen en el marco de la escritura colaborativa. Porque claramente el ser contenidista es un rol posible, pero no es el único, dado que la escritura es un proceso de planificación, de escritura, de revisión y de reescritura, que implica muchas otras cuestiones dentro de ese proceso de producción. Traigo a colación estas observaciones respecto de nuestras propias afirmaciones, para confrontarlas con la realidad, porque creemos que pueden ser objeto de debate y de enriquecimiento. O sea, ayer hablábamos con Milagro y entonces un poco acordar en esta idea, ¿no? No decirlo todo lo que hacemos, lo lindo que está y tal vez lo bien que pensamos, sino cómo esta situación de pandemia nos enfrenta ante situaciones y nos obliga a, por decirlo así, a sacar la punta al lápiz de nuestras propias afirmaciones como docentes, de nuestras propias representaciones, y deja muy claro que todo lo que es trabajo colaborativo necesita ser repensado y vuelto a trabajar. No sé si me expreso bien. Sí, sí. Vuelto a trabajar. Sí, sí. Eso era lo que queríamos aclarar. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta por ahí en el chat en relación con el vocabulario o el vocablo de la evaluación formativa, que por ahí se menciona mucho y se practica menos. Y creemos que sí, que en parte tiene que ver porque la evaluación formativa implica modificar la evaluación en sí mismo, pero también lo que se enseña, los contenidos que se enseñan, los modos que se enseñan, los modos en que los docentes pensamos los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, entendemos que a veces es difícil practicarla, porque practicarla involucra cambiar varios componentes de la relación pedagógica-didáctica que trascienden el formato mismo de la evaluación. Y la otra cuestión en relación con la retroalimentación, porque alguien pregunta si muchas veces el estudiante no se ve frustrado en relación con las devoluciones o con la retroalimentación, y también en eso nosotros como que lo cuidamos mucho. Hay algunos autores que dicen que la evaluación es intrusiva, ¿no? La pregunta evaluativa es una pregunta que muchas veces se genera con una cierta manera de intrometerse en el pensamiento del estudiante. Para nosotros tiene mucha importancia el tono en que se formulan las preguntas y el contenido de las preguntas que se formulan. El tono en que se hace la retroalimentación y el contenido de la retroalimentación.
Entonces, es cierto que a veces alguien lo puede recibir como un acto de cierta violencia, que le estén marcando cosas que casi son obvias, ¿no es cierto?, de falta de concordancia entre la persona o el sujeto y el predicado, o, ¿no es cierto?, cosas que parecen más sencillas. Pero me parece que mucho tiene que ver con el tono del diálogo que se establece en la retroalimentación, en la evaluación y en toda la propuesta de enseñanza de aprendizaje, y el contenido. Porque hemos visto de trabajos a trabajos que cuando el contenido de la retroalimentación apunta a orientar en un error particular y concreto, los estudiantes intentan corregirlos, cambiarlos, modificarlos. Quiero decir que algunos se siguen todavía arrastrando, pero otros se van cambiando. Y la otra cuestión, que yo lo decía hoy cuando describía las características de la evaluación formativa, es la importancia de que se mantenga en el tiempo. Porque por ahí una experiencia que es esporádica no ayuda a los estudiantes a que entiendan que la retroalimentación es parte de nuestra propuesta de enseñanza y aprendizaje. Entonces, entiendo que es difícil porque hay que cambiar muchas cosas, y entre otras, el tono de las preguntas que se hacen y el contenido de las preguntas que se hacen, o el tono de la devolución y el contenido de la devolución. No sé si hay otras. ¿Queda alguna pregunta por responder? Bueno, al parecer, ¿me oyen bien a mí ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto, Darío. Bueno, como cierre, ¿quisieran agregar algo? No, en principio, nuevamente, agradecerles la escucha atenta, respetuosa, las preguntas que a nosotros también nos ayudan a pensar, y bueno, desearles que sigan con éxitos las jornadas. Vamos a seguir acompañándolos en algunas intervenciones, así que agradecerles.